noches, esto es la repregunta, el especial, para salir de la coyuntura, pero sin escaparse de la realidad. De sábado a la noche vale la pena parar la pelota y escuchar a gente que piensa distinto, que vive en otros lugares del mundo y se dedica a estudiar, a pensar, a escribir. Intelectuales de campos muy diversos, desde filósofos a científicos, desde políticos a economistas, escritores, sociólogos. En esta noche, dos de ellos. Por un lado, Patricia Churchland, una neurofilósofa. Interesantísimo. El cruce perfecto entre filosofía, los interrogantes de la filosofía, pero contestados también con apoyo en la neurociencia. Patricia Churchland dice cosas como esta: el sentido moral de los seres humanos no viene de la religión, viene del cerebro. No hay un lugar distinto para la mente y para el cerebro. El cerebro es la mente. Una conversación fascinante en un viaje de ideas que nos van a llevar desde Charles Darwin hasta Richard Dawkins, hasta el presente. El cerebro y de dónde nace nuestra conciencia, nuestro sentido moral, nuestra personalidad. Eso con Patricia Churchland, que nos contesta a estas preguntas desde San Diego, en California. Allí enseña en el Instituto Salk de Biología y es profesora emérita de Filosofía de la Universidad de California. Toda una autoridad en esa intersección particular entre filosofía y neurociencia. Y por el otro lado, un economista muy destacado, chileno, Rodrigo Valdés, exministro de Economía en el último gobierno de Michelle Bachelet, haciendo un análisis preciso, franco y profundo de las contradicciones de lo que se ha considerado el milagro chileno, que vivió sus primeros cimbronazos sociales el año pasado y ahora con la pandemia atraviesa una situación muy crítica. Desigualdades en un país que crece, que ha reducido la pobreza de manera muy significativa, que tiene una macroeconomía saneada, pero reclamos sociales muy profundos. Todo eso hoy en la repregunta, para empujar a los límites nuestra conversación de Mesa Ratona. Empezamos entonces con Patricia Churchland, neurofilósofa. Ahora. Good evening, Patricia Churchland. Thank you so much for being here tonight in La Repregunta, el especial. Such a pleasure to be here. Well, Patricia, you are a neurophilosophy. What is this? We know what is a neuroscientist and what is a philosopher, but what is a neurophilosopher? Well, it's a very good question. I think of it as taking the traditional philosophical questions about the nature of the self, about morality, about consciousness, and so forth, and trying to see what we can understand about those phenomena from neuroscience. So it's kind of the intersection between traditional philosophical questions and developments in neuroscience. And of course, the neurosciences are progressing so spectacularly that we are step by step learning a lot about ourselves in ways that are really very new. The idea is that studying the brain, it is possible to answer these big, essential, and philosophical questions. Or at least, if not fully answer, I think we can at least make progress on those big, old philosophical questions by understanding more and more about the brain. Why is this? What is happening in the brain that could give us a kind of clue about who we are, what is love, and what is wrong and good? Yes, those are the questions that have really interested me in the last sort of 10 or 15 years, because we really want to understand sort of the basis of our social nature. Why humans, but many mammals, are intensely social, and why we sometimes make sacrifices of ourselves
in order to help another. And it looks like that is a really essential part of being a mammal, that the mother-infant bond, of course, is extraordinarily strong, and often the father-infant bond, in humans at least, is also very strong. And this is kind of like a platform on which other social institutions, other social practices develop. But there are another current of thought which sustain, for example, Richard Dawkins, and you have written about this, that human beings are intrinsically selfish. So how could you explain that the altruism is part of our brain, for example? Well, it looks like, of course, all animals, and that includes all mammals and all humans, do need to take care of themselves. That is to say, we have wiring in place to see to our own needs. But with mammals and with some insects, actually, we see, in addition to all that, we see that there is wiring in place so that we care for, help others. So we have both components. And I think Dawkins stressed only the selfish, the self-oriented component. But we are also deeply social. And humans, especially for their family, will take great sacrifices. But this is also true of wolves, it's true of chimpanzees, it's true of baboons. Patricia, it's a kind of way of thinking, human being and human self, and it is a kind of evolution or change in the paradigm to think the nature of human beings. Yes, I think that's true, or at least it's a change in the paradigm that has prevailed in Western cultures. It's very interesting that in Eastern religions, for example, Buddhism and Confucianism, they really have a lot in common with this idea that we are social by nature. That is, our brains are wired so that we like to be together, we feel good when we're with others, we need to feel like we're part of a family or part of a group. And the Buddhists and the Confucians, I think, really understood that. And they also realized, as I think many indigenous people did, that our understanding of how to be good doesn't derive from divine being. It doesn't derive from a God. It's really part of our nature both to want to be social and to learn the ways of getting along within a social group. And in that respect, we're very much like wolves who learn how to get along as they grow up, but they are born social. They want to be together. It's interesting, this idea of nature and nurture. I'm going to go back to this in a couple of minutes. Yeah. But first of all, for example, a religious person who believes in God and who believes that there is a soul. If this person asks you where the soul and the feeling of the soul comes, what would you say to this person? I'm not exactly sure what the question is, but I think it might be this, that they might think of the brain as the soul, and they think of their feelings, for example, and their emotions as part of their soul. And that's okay. It's just that what we think now is that there isn't a sort of independent, there isn't a brain independent thing that is the soul. There really is just the brain. Mm-hmm. But the brain is so complex that it's very handy often to think of the mind or the soul as something other than the brain. Because it doesn't, our feelings and thoughts and what makes us laugh, that doesn't seem like it's a physically based thing in the way that we know blood is a physically based thing. Turns out
surprisingly, perhaps, but it turns out that it actually is. It's very interesting. For example, when we think of love, no, we tend to easily or more easily understand that there is a connection between the feeling of love, this kind of abstraction, because it is in our body. We have butterflies in our stomach when we find the person that we love, when we fall in love, and we understand that this very abstract feeling is connected, is related to our hormones, to our chemistry in our body. But other kind of social feelings, you were explaining altruism, is much more difficult to understand. How is this wired in our brain and in our nervous system? Well, that's a very good question, especially because although we have some ideas of the elements in the brain that play an important role in those social feelings, there's much that we still don't understand. We do know that certain neurochemicals are extremely important, both for love of another, as when you're in love, but also for love of offspring, and also for love of family. So what we know is that when those chemicals are absent, if they are blocked, for example, that the mother may feel nothing for her children. It's extremely. You are speaking about mammals or general mammals, or where you are speaking about human beings, mothers, women? Mammals in general, but certainly human women. We need to have certain neurochemicals in our brains functioning in order for us to feel this strong attachment, this tremendous love for the baby. Which kind of chemicals are those? Well, the main ones that are important, first of all, are oxytocin, which is a very ancient, rather simple peptide, actually. But also what plays a really important role are the opioids and the cannabinoids that our brain makes. That is, they don't come in from the outside, but they are made by the brain itself. And the endocannabinoids that the brain makes are released when we are cuddling our babies, for example, or when the mother is nursing the baby, breastfeeding the baby. Then these neurochemicals are released, and it makes us feel good, and we feel wonderful, and we feel attached to this baby. But if those chemicals are blocked for some reason, and for example, if you think of this big debate that is renewing the public opinion related to feminism, many feminisms are against the idea of evolutionary biology because they sustain that this is a way of constrain and restrain their development since they are not, for example, they do not want to be mothers. What happens with men and the oxytocin working in men so as to be in more contact with their children? Does it work in the same way? Biology makes a difference in this sense? Yes, we think that oxytocin is also released in the brains. Oh, dear me, I'm sorry. Okay. No worry. That oxytocin in those animals where both parents help with the babies, oxytocin is also released in the brain of the male. This is true of these little rodents called voles. The prairie voles are like that. The males help take care of the babies right from birth. But in another species of mammal, the males may play no role in the infant development and the infant care, and bears are a good example of that. But your general point about feminists who feel that biology is irrelevant, I think
I mean, we can, of course, make certain choices in our lives. And if your choice is to not have babies, then that's perfectly fine. But, of course, many humans, and I guess I was certainly one of them, I certainly wanted to have children, and I was strongly attached to my babies when they were born. But I'm a pretty independent woman, and I have a career, and I've been married a long time, but that doesn't prevent me from making choices about the kind of life that I like to lead. It's interesting this idea of choices and free will, which is another big issue in philosophy. Yes. How free will is in some way conditioned and determined by how our brain is wired? Well, that's a really deep and big question, and it's hard to give a simple answer, but I will show you the way that I think about this question. And that is that, first of all, there is no sharp distinction between having free will and not. It's really kind of a spectrum. Uh-huh. And I tend to think instead in terms of the capacity of the brain for self-control. And self-control, as we know, is learned as the infant, whether it's human or wolf or chimpanzee. Self-control is learned during development as a function of interaction with the world in general, but with other animals in your group in particular. Patricia, yes. Yes, and that is a brain function. And mammals have it in a great degree in which, say, reptiles don't. And that's because we have this massive amount of cortical structure. Mm-hmm. And Patricia, thinking of all this that you are describing, very interesting. On the one side, you have this brain, very complex human brain, where with very complex functions, not only the survival functions, but also the social functions. But at the same time, each human being is living in a different environment, social environment. And this makes me remember the ideas of Noam Chomsky when he was studying grammar and language, and how the kind of brain device was wired in every human being, but depending on the language that the person faces or was raised in the context of different language, well, this grammar was specified regarding the specific language of the context. Is this the same way that you are thinking that people are different and have different personality because the context, the influence of different contexts makes a difference? That the infant has this tremendous preparation in the brain for being social. It likes to be cuddled. It likes to be with the mother. And when that happens, oxytocin is released and the endocannabinoids are released and so forth. But it learns social practices as it grows up. Mm-hmm. And of course, because social practices will vary from group to group a little bit, it will learn somewhat different things. But I think the foundation is quite similar across all groups. We all like to feel good. We all like it when others like us. And so I think that is a very common foundation. Most of Chomsky's ideas about universal grammar have been completely undermined by data from many different languages and so forth. And so I don't like to use him as a model for what we're trying to understand in this case. The other thing that's really important in this case, I think, is that we see a very similar pattern across all humans. That is, we tend to like to play games, we like to laugh, we like to be together, we like to do things together, we help each other.
the details of complex societies are perhaps a different thing. But of course, for most of our evolutionary history, we have been like that. But the other thing that's different and disanalogous to the Chomsky story is that all mammals are social. He didn't claim that all mammals have language, but all mammals are social to some degree. Okay. And how they are social and the ways in which they're social varies as a function of species. And is there any kind of danger or risk embracing this idea of philosophical question being answered by the way our brain works? In this sense, the idea that just a pill, medication could completely change these wired connections, these wired synapses embedded in our brains, and could change the answers to these philosophical questions? Well, I think we certainly need to be very careful about messing with brains. But, we need to be careful not just with regard to the idea of directly changing the brains, but also with regard to how kids develop in their culture. Mm-hmm. There are huge cultural differences, for example, between, let us say, parts of China and parts of California. Mm-hmm. And so we want to think about whether or not some of the cultural practices that we grew up in, are those really the best for kids? Patricia, this idea that education and the way we educate children could affect the way that these wired structures and wired behaviors finally express in society. I'm thinking of racism in the States, which is a huge debate just right now. You say that education, a better education, a more human education, could impact in the way brain works. Yes, it does. The brain changes as we learn. And the infant brain, the infant cortex changes enormously. It grows neuronal structure and prunes some of it back and so forth. But the growth in cortical structure in the human brain is enormous in the first sort of 4 years of life. And the form that that growth takes is partly determined by the nature of the environment. And the social wiring is greatly affected by the social practices within which the child grows. So yes, I think that paying attention to the kinds of social organizations and social values that society has is tremendously important as children are growing up. And I think parents know that. And by and large, they try to arrange for children to have the best possible chance to have a good, strong, fair social brain. But the survival dimension of Charles Darwin's theory, it is including this social contact and altruism, or is supposing that human beings are fighting for their lives, no thinking of the consequences that they have in other people? No, Darwin understood very well that humans are social animals. Mm-hmm. And he knew that also about elephants, about baboons, and so forth, that it is our nature to be social. It is also, of course, our nature to take care of ourselves. So there is this uneasy balance sometimes between self-care and other care. But Darwin understood that, and he understood that there are no simple, easy answers, that just having, say, the 10 Commandments is kind of a rough guide in life, but it isn't often the answer. Well, thank you so much, Patricia Chertonen, for this this kind of
travel through these ideas where philosophy and neurosciences meets is a very interesting world, the one that you have showed to us. I think it is. I think it's very exciting. Thank you so much, Patricia. Thank you. Bye. Bye. Somos nuestro cerebro, no hay alma, dice algo así Patricia Churchland. Hay redes neuronales y químicos y un entorno que pulsa una u otra nota, hace vibrar una u otra cuerda y hace que seamos humanos y una manera especial de ser humanos. Somos seres sociales porque nuestro cerebro está cableado, el interés por el otro y la necesidad del otro. Discusiones, debates interesantes en la conversación con Patricia Churchland. Pero no se vayan, sigue ahora Rodrigo Valdés y el milagro chileno. ¿Cuál fue el aporte de Michelle Bachelet a la equidad chilena que todavía sigue siendo una deuda pendiente? Después del corte. Aún en medio de la pandemia, aún golpeados fuertemente por un manejo cuestionable de la gestión de la pandemia, aún golpeados fuertemente por una crisis social que golpeó directo en los cimientos sociales y democráticos de Chile el año pasado, esa nación sigue mostrando una economía saneada, aún en crisis, que le daría envidia a un argentino. Vamos a conocer los detalles de la historia de esa economía y del presente de esa economía con Rodrigo Valdés, exministro de Economía de Michelle Bachelet, un hombre respetadísimo entre los economistas del mundo, ha estado también, sido un integrante clave del Fondo Monetario Internacional y funcionario tanto del Ministerio de Economía de Chile y de su banco central desde la llegada, el retorno decidido de la democracia a Chile. Empresa privadas versus Estado, el rol del gasto social en la contención social y en el desarrollo. Todo eso en esta entrevista ahora. Muy buenas noches, Rodrigo Valdés. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en La Repregunta, el especial. Hola, Luciana, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, estás allí en Santiago de Chile. Desde Argentina miramos con muchísima atención el proceso chileno de décadas con la mejora de indicadores claves como los de pobreza, los de crecimiento, pero también prestamos especial atención a la crisis social que se disparó el año pasado y al particular presente con la pandemia instalada en Chile causando, mucho dolor. La primera cuestión es, Rodrigo, en estos años, después de la dictadura chilena, ¿cómo se comportaron, por ejemplo, los indicadores de pobreza por un lado y desigualdad por el otro? Bueno, Chile creció fuertemente estos 30 años, ¿no? Fue perdiendo fuerza en el tiempo, hay que reconocer eso, pero al final del día tuvimos un ingreso per cápita que se multiplicó por 3 veces casi. Ello significa que la pobreza disminuyó muy significativamente. Los indicadores fueron cambiando en el tiempo, así que las medidas no son estrictas, pero de algo así como 40% caímos a menos de 8% de pobrrobreza. Si tenían al principio de los 2000 un 40%... El 90. Siempre estoy comparando cuando transitamos a la democracia. Sí. En realidad que con los indicadores de hoy día, la pobreza habría sido más de 60% el año 90. Y hoy día es menos que 8%. Y eso, en una parte muy significativa, es el crecimiento, ¿no? Pero también, y esto es una parte más como un puzzle, y que se aplica a Latinoamérica bastante en general, la distribución del ingreso en realidad mejoró un poco. Y la verdad es que en el mundo, como empeoró en los últimos 20 años la distribución del ingreso, nos subimos al carro muy fácilmente de que la distribución estaba empeorando, pero en Chile y muchos otros países, uno puede ver Brasil, puede ver Colombia, puede ver incluso México, la verdad es que la distribución del ingreso también mejoró. Mejoró poco, el coeficiente Gini mejoró unos 6 puntos, pero sí mejoró, y eso también tuvo un extra para el mejoramiento del ingreso de las familias más pobres y por lo tanto, o más vulnerables, y pudieron salir más de la pobreza. Ahora, toda esa gente igual
es relativamente vulnerable en el sentido de que cualquier shock, cualquier impulso los puede mover de vuelta a la pobreza. Y ese es uno de los grandes temas que hay, ¿no? Cómo uno arma en nuestros países una red de protección más robusta, como tienen los países desarrollados, como los que nos queremos parecer. Rodrigo, vos tenés un trabajo muy interesante, se llama Shifting Winds in Latin America, de 2018, en el Latin American Policy Journal, donde analizás con muchísima precisión la evolución tanto de la pobreza como del Gini, esta medición de qué grado de desigualdad hay en un país. Ahora, trazás distinciones, ¿no?, en relación a cómo la distribución del ingreso impactó en sectores de clase media y cómo impactó efectivamente en sectores más vulnerables. Sí, exactamente. Y ese trabajo básicamente dice dos grandes mensajes, que son mensajes que yo creo firmemente. El primero es que uno puede mejorar la distribución del ingreso, pero el efecto en ingresos directos de eso no es tan grande. Si nos transformáramos en Suecia de un día para otro en distribución de ingresos, no en ingresos, en cómo se distribuye, las cosas mejoran, pero no mejoran en términos tan gigantescos. Y eso me lleva a la segunda reflexión de ese trabajo, que importa la distribución del ingreso, sin duda, pero en el caso de Chile al menos yo creo que las inequidades son mucho más profundas y más graves y más difíciles de solucionar que solo el tema de distribución del ingreso. De nuevo, importa mucho la distribución del ingreso, pero la inequidad de oportunidades, la inequidad de poder, creo que son también en el tiempo muy marcadores de los que nos pasó en octubre. Hay trabajos muy serios en Chile hechos por profesores, un profesor de Chicago, de la Universidad de Chicago, que hizo, por ejemplo, la probabilidad de ser un director de una empresa listada en la bolsa, si es que uno es una persona, y por supuesto la probabilidad es muy baja, pero si se cumple un cuarteto de cosas: ser hombre, lamentablemente para las mujeres, ir a un colegio, a los 8 colegios privados importantes, ir a las 2 universidades importantes y estudiar o Derecho o Economía o Ingeniería, aumenta esas 4 cosas juntas, aumenta ridículamente mucho la probabilidad de ser un director o de tener grandes rentas o de ser del 0,1% más rico. Entonces hay una configuración en Chile de cosas muy históricas, ¿no?, que todavía nos marcan mucho el día a día. Uno puede estar con una persona y una persona que fue a un colegio particular pagado de alta gama, digamos. Está 10 segundos con una persona que no es de ahí y se da cuenta, aunque no lo conozca, de qué espectros sociales, etcétera. Entonces, eso por el capital cultural que pone en juego en una conversación, por la cita de cierto tipo de contactos que otra persona que no atravesó esos círculos sociales no tiene. ¿A qué se debe esa diferencia? Todo es capital cultural. Es algo que para los argentinos creo que es mucho más difícil de entender. Hay algunos problemas que están instalados también en Argentina, pero no quizás de una manera tan estructural. Tienen bolsones gigantes de pobreza, tienen problemas muy graves también, pero hay cierta dinámica social allá que es distinta. Acá tenemos algo que los ingleses pueden haber tenido hace 50 años atrás, y que es bien difícil de vencer, y yo creo que es parte de nuestro estallido social. No es solo... Ahora, Rodrigo, hay muchas cosas interesantes en lo que comentas. Por un lado, en este país, considerado el milagro de América Latina, visto desde otras regiones del mundo muy desarrolladas y de organizaciones de países muy desarrollados por sus estándares macroeconómicos, su bajo déficit fiscal, su crecimiento sostenido, su buen manejo de la deuda, ¿por qué todo eso no redundó en una estructura más igualitaria? ¿Es que está embebida en la Constitución chilena, un poco heredera de la Constitución de Pinochet, una inequidad estructural de la sociedad? Bueno, yo creo primero que es difícil mejorar la distribución del ingreso. Si uno ve la historia de los países en los últimos 50 años, muy pocos países han tenido cambios sustanciales y persistentes en distribución del ingreso. Prácticamente no hay, la verdad, ejemplos, porque Suecia es Suecia, pero Suecia es así desde hace mucho tiempo. Argentina es así también desde hace mucho tiempo. Entonces, cuesta encontrar que uno dijera, ¿saben qué? Esto es lo que vamos a hacer y es la receta. Yo creo que son procesos lentos. La política tiene mucho que ver con esto, y la Constitución en Chile, más que por sus aspectos, digamos, de derechos sociales y ese tipo de cosas, yo creo que las reglas
políticas han sido también complejas para poder hacer avances más sustanciales. Por ejemplo, dame un ejemplo concreto de eso que está estructuralmente construido en la Constitución e impide mejorar, por ejemplo, la distribución del ingreso o generar mayor equidad. Hay cosas bien específicas. Por ejemplo, en la Constitución evidentemente está el derecho a la educación. Sí. Pero lo que uno puede defender de verdad con la Constitución es el derecho a abrir colegios, a hacer negocio de colegios, no la calidad de los colegios. Pero más allá de los derechos, yo creo que el mundo de la política es donde se ven estas cosas más complejas, ¿no? Tenemos quórum muy altos para leyes que las llamamos aquí leyes orgánicas constitucionales, que no se usan en otras partes del mundo. Entonces tenemos una Constitución que no es muy larga, pero hay una serie de otros cuerpos legales que también tienen quórum muy altos y por lo tanto casi son parte de la Constitución, y por lo tanto hacer cambios en muchos temas ha sido muy difícil. Eso de a poco ha ido cambiando, y el lujo que nos estamos dando de construir en democracia una nueva Constitución creo que nos va a ayudar muchísimo. Pero también tiene sus peligros, por cierto, porque hay que hacer eso bien. Ahora, de nuevo, estos son temas que no se arreglan de un día para otro. Si uno ve qué país ha sido exitoso en esto, cuesta mucho encontrarlo. Esperamos seguir este camino de avances, acelerarlo un poco. Creo que en este ámbito han sido más bien lentos. Ahora, Rodrigo, cuando vos decís que es difícil corregir la distribución del ingreso, esto quiere decir, Chile es un país que, ¿cómo se ha comportado en términos de crecimiento en los últimos, desde el regreso de la democracia, en términos del crecimiento de su PBI? Bueno, Chile, como decía antes, básicamente triplicó su ingreso per cápita en estos 30 años, ¿no? Y por lo tanto no es tan exitoso como los mejores países asiáticos que han tenido despegues increíbles, Japón en su época, Corea tiempo después, pero la verdad es que es un ejemplo bien notable de crecimiento. Sí, en América Latina especialmente. Entonces, para tratar de entender bien a qué te referís con la dificultad de distribución del ingreso, es esa triplicación del ingreso per cápita, del PBI per cápita en Chile. En realidad es una distribución estadística, pero a la hora de distinguir en a quién beneficia ese crecimiento, esa distribución es la que sigue teniendo una fuerte inequidad. ¿Eso diríamos? Ni siquiera eso, Luciana, es más sofisticado aún, porque la verdad es que la distribución del ingreso mejoró algo. Claro. Y por lo tanto, la gente más vulnerable vio crecer su ingreso en más de 3 veces. Pero debería haber mejorado muchísimo más para que la inequidad se redujera sensiblemente a los ojos de quien vive esforzándose diariamente en Chile. Absolutamente. Y eso me lleva al tema más de acceso a otras cosas. No es solo ingreso esto. Claro. Por ejemplo, creo que un tema central es acceso al poder, acceso a influir, acceso a la participación. Claro. Otro tema muy central, creo yo, es que hemos ido construyendo una sociedad, llamémosla muy individualista, en que los arreglos societales son poco amistosos para la gente. La gente vive muy endeudada, la gente tiene acceso a pensiones que dependen exclusivamente de cuánto ahorró en su vida, claro, más colchón mínimo que le da el Estado, porque es muy pequeñito. Hay temas de, por ejemplo, nuestra educación escolar se construyó sobre colegios particulares subvencionados. Cada persona tenía un voucher, un papel, que teóricamente, que iba al colegio que quería, pero eso ordenó a la sociedad perfectamente en quienes podían pagar un poco más para ir a un colegio teóricamente un poco mejor. No eran necesariamente mejores, pero generó grupos. Segregó, claro, fue segregando a la sociedad. Ahora, en relación al sistema de salud, que juega un papel clave precisamente en el medio de la pandemia, también se produce un efecto parecido, es decir, una salud pública gratuita que casi es inexistente en Chile, podríamos decir. Claro, la salud se la puedo explicar en un minuto más, pero el punto general es justo lo que tú estás diciendo. Básicamente tenemos 2 Chiles en uno. Dependiendo del bien público, del bien colectivo que se trate, hay algunos que tenemos acceso a un nivel que es bastante alto y que está segregado del resto. Entonces yo uso seguridad privada, colegio privado, salud privada, uso carreteras privadas y vivo pagando impuestos, pero además desde mi bolsillo algunos bienes públicos. Y la mayoría de la gente vive recibiendo de un Estado que no tiene muchos recursos y sobre todo no tiene la vigilancia de la élite sobre la calidad de esos bienes públicos, y vive bastante mal. Y el caso de la salud es bien dramático. Del orden del 20% de los chilenos tenemos un sistema de salud privado
en que el impuesto de salud, en vez de ir al bolsillo colectivo, va a este sistema privado. Y el 80% vive en un sistema de salud público que no es malo en comparación internacional, pero es muy inferior respecto a lo que podríamos tener. Ahora, Rodrigo... Es interesante, Luciana, deja contarte que ahora en la pandemia es primera vez que estos sistemas se juntan en serio. El gobierno de derecha, decidió básicamente mezclar los sistemas, y hoy día en una clínica privada hay muchos pacientes, lamentablemente enfermos por COVID, etcétera, pero que vienen del sistema público. Claro. Primero, que el sistema está mezclado de una manera, y yo espero que eso también haga reflexionar más a todo el mundo, ¿no?, de lo que viene. Ahora, hay debates que se dan en la Argentina y que se resuenan en Chile, las soluciones son distintas. Esta segregación social también uno puede arrastrar en el sistema educativo argentino, donde el 30% va a escuela privada, donde los chicos de menores recursos tienden a no recibirse, en el 48% de los estudiantes de bajos recursos no terminan el secundario en la Argentina. Ahora, lo que uno compara es que Chile, aun cuando se da esa segregación, tiene un comportamiento macroeconómico más sano a pesar de todo. ¿De cuánto es el déficit fiscal, el nivel de inflación o el nivel de desempleo hoy en Chile? Bueno, durante la pandemia las cosas están empeorando, ¿no? Pero pre-pandemia, hablemos, Chile logró primero tener desde hace muchos años un marco monetario, un banco central muy independiente que ha logrado mantener la inflación en 3%, con sus volatilidades, pero si uno le pregunta a un chileno cuánto va a ser la inflación en 2 años más, primero va a preguntarse qué es la inflación, porque no es un tema. Claro. Nadie sabe de inflación. Y si los que saben van a decir 3%, porque todo el mundo piensa que el Banco Central va a hacer su trabajo. Fiscalmente hemos sido muy prudentes, ahorramos mucho del boom del precio del cobre en los años correctos, y por lo tanto nuestra deuda pública hoy día, después de haber gastado bastante en los últimos años, llega a poco menos de 30% del PIB, pero llegó a ser 10% del PIB hace unos 8 años atrás. Esa deuda pública está compuesta por, ¿cuánto es en dólares con acreedores internacionales? Muy poco, debe ser un décimo, un poquito más, puede ser un octavo de eso. Sucede que nosotros tenemos también el sistema de pensiones y el seguro y los seguros asociados posteriores, que es muy grande. Ustedes reestatizaron todo ese sistema en los tiempos de Kirchner. Sí. Y nosotros, la verdad es que desde el año 80 ese sistema existe y ha ido madurando, y eso es un pool de demanda por instrumentos financieros muy grandes. Entonces, hoy día, por ejemplo, la deuda pública en Chile paga una tasa de interés de 3% a 10 años. Si quisiera colocar deuda en el exterior, Chile hoy, ¿qué tasa debería pagar? Paga del orden de 150 puntos base sobre el Tesoro, por lo tanto 2,5%, las últimas colocaciones fueron de ese orden. Tenemos acceso a los mercados con bastante facilidad. La pregunta es cuánto usarlo. Claro. Y de hecho, las grandes discusiones de estas últimas semanas han sido cuánta política fiscal hacer en medio de la pandemia. Claro. ¿Qué le va a pasar a la deuda pública? ¿Cuánto van a aumentar las tasas de interés a las cuales nos vamos a endeudar, etcétera? Pero por suerte hubo un acuerdo muy importante el fin de semana pasado. El fondo COVID, ¿no? El fondo COVID. El fondo COVID y un acuerdo que yo diría que marca varias cosas. Marca primero el valor del diálogo. Hace tiempo en Chile no se daban acuerdos sustanciales. Sí se dio uno muy importante. Es un acuerdo multisectorial de la oposición y el oficialismo. La izquierda, centroizquierda, centroderecha, la derecha, ¿no? Exactamente. Se quedaron algunos partidos afuera. El Partido Comunista no quiso participar. Después la izquierda más nueva que hay en Chile, más parecida a Podemos en España, si uno quiere ponerle una cara, se salió al final del acuerdo. Pero están los partidos centroizquierda tradicionales, están los partidos de derecha y el gobierno. Y es un buen acuerdo en el sentido de que pone un marco de cómo pararse frente al COVID. Porque la verdad es que Chile, bueno, como varios países en Latinoamérica, hemos tenido graves problemas enfrentando esto. El gobierno pensó que esto iba a ser corto, hizo una estrategia de muy poco confinamiento inicialmente, lo llamaban estos lockdowns selectivos, que ponía cuarentenas selectivas en algunos lugares. Lamentablemente declaró victoria hace un par de meses. Puso fecha cuando volvían los colegios, llamó a la gente a volver a trabajar, a tomar café,
bueno, y esto se salió de control. La verdad es que llevamos 2 meses muy, muy complicados y era necesario, por lo tanto, rehacer toda la estrategia. Parte es la estrategia económica, en este momento se está discutiendo la estrategia sanitaria, hubo un cambio de ministro de salud durante el fin de semana, y todo eso va a ayudar ciertamente a tener una estrategia nueva, pero Ahora, lamentablemente es difícil. Rodrigo, corregime si me equivoco, el fondo COVID son 12.000 millones de dólares. ¿Esto es así? ¿Representa 4% del PBI? Sí, 5 puntos del PIB, sí. 5 puntos del PBI. ¿Cómo Chile logra tener esos recursos? ¿Tiene que ver con ese fondo contracíclico que se ha construido a partir de los ingresos por la exportación de cobre? En parte es ese fondo y en parte es simplemente que nos vamos a endeudar. Tenemos fondos soberanos nosotros por básicamente 10 puntos del PIB. Uno de esos fondos que tiene la mitad es justo el que tú dices, Luciana, que es para tiempos malos. Claro. Nosotros la regla fiscal que tenemos siempre la explicamos con el sueño del faraón y José, ¿no? Que José habló de las vacas gordas, las vacas flacas, los tiempos buenos, los tiempos malos. Bueno, en tiempos buenos se ahorra. Sí. Y se construyó ese fondo. Y hay otro fondo que se construyó también para pensiones. Ese no se está tocando, pero parte del financiamiento de este fondo COVID va a ser con estas platas que se ahorraron. Pero parte va a ser deuda también, porque no se trata de usar todos los fondos de una vez. Hay que estar preparados también por si las cosas empeoraran el próximo año. Ahora, Rodrigo, tengo una pregunta sobre ese fondo contracíclico que me parece una política de Estado interesante porque se sostiene, no importa si es un gobierno de centroizquierda o un gobierno de centroderecha el que está al frente de los destinos de Chile. Ese fondo, ¿cómo se consensuó que la tentación de usar la caja del Estado para hacer una política más proclive al gobierno de turno, cómo se evitó esa tentación? ¿Desde cuándo existe ese fondo y cómo se llegó a ese acuerdo? Mira, yo tengo la percepción de que hay elementos. Primero, Chile los pasó muy mal durante los 70. Creo que eso generó en las generaciones más viejas, especialmente, un cuidado macroeconómico fuerte. Después hay reglas institucionales que antes estábamos criticando por el tema de distribución del ingreso, de acceso al poder, pero en algunos ámbitos la verdad es que tener un Banco Central independiente, tener mucho presidencialismo. En Chile el presidente tiene mucho poder y también el ministro de Hacienda tiene mucho poder, hace que sea más fácil el manejo fiscal. Y también ha sucedido, creo yo, que hemos Pero eso también podría ser más fácil que el fondo se metiera mano al fondo, aún en épocas de vacas gordas, para hacer unas políticas, entre comillas, más populistas. Bueno, tuvimos la suerte al final del día de tener liderazgos en los ministros de Hacienda y en particular en los presidentes, aquí los presidentes son la clave, que fueron cuidadosos en el tiempo. Tuvimos una transición a la democracia muy criticada por algunas cosas, pero fue ejemplar en el manejo macroeconómico y en el tiempo eso se sucedió. De hecho, los grandes ahorros sucedieron bajo gobiernos de centro-izquierda acá. Yo creo que ha sido bueno que no hay un patrimonio político respecto de ser responsable con la macroeconomía. Claro. Esto es como algo transversal, apoyado por todos, es básicamente preocuparse de las generaciones futuras. Sin duda, la izquierda querría un Estado más grande, más impuestos, la derecha lo contrario, pero se ha sido cuidadoso en no mezclar la macro con eso. Ahora, sí se ha ido perdiendo un poco esa característica. A mí me tocó ser ministro de Hacienda por un tiempo con el gobierno pasado. Sí, y bueno, fue duro en el sentido de que las presiones eran muy fuertes por gastar más, pero creo que al final de los días hay un acuerdo bastante transversal. Rodrigo, te voy a hacer unas preguntas finales y te pido que seas sintético, así la podemos votar. La primera cuestión es una de las lecturas que se hacía en Argentina de la crisis del año pasado en Chile, es que no hubo la contención social y el gasto social típico en la Argentina que tuvo que ver con políticas populares, sobre todo en gobiernos peronistas, entonces la desigualdad y la pobreza no pudieron ser contenidas. Es parte del diagnóstico, creo yo, pero es insuficiente porque está la distribución del poder y del acceso y de construir una sociedad más amigable al centro. Bien. Y la segunda cuestión es, la última gestión de la presidenta Bachelet produjo algunos efectos colaterales negativos en términos económicos y de crecimiento de distribución. ¿Podrías describirlos y por qué pasó?
Sí, en distribución no hubo muchos efectos, pero en la economía tuvimos un sufrimiento bastante importante. Un primer efecto fundamental, creo yo, fue el fin del ciclo del precio del cobre. Al final, la minería dejó de invertir muy fuerte durante esos años. Lo mismo se observó en Canadá, en Australia, en Perú. Cayeron los precios de los commodities, decís, en ese sentido. Claro, y eso generó un efecto que a veces no se mira mucho, que es el proceso de inversión de las industrias que producen commodities. Y ese cayó mucho. Pero también hubo una tensión con el sector privado que no hay que desconocer. Tuvimos una reforma tributaria al comienzo del gobierno, yo no estaba todavía de ministro, me tocó arreglar esa reforma para que funcionara mejor. Y la verdad es que eso generó una tensión muy fuerte con el sector privado. Aumentó la tributación del sector privado. Exactamente, y el sector privado no estaba contento con eso y eso probablemente también tuvo algunos efectos económicos. Y la última del último minuto, Rodrigo, es el cobre como sector estratégico en Chile, ¿desde cuándo es estatal? Y si hay algún debate acerca de su privatización o sostenerla de manera estatal. Bueno, no es estatal completamente, solo 30% es estatal. Hay una empresa estatal muy importante que se llama Codelco, que explota grandes mineras. Pero también hay minería internacional y chilena en esto, y por lo tanto es un sistema mixto. Hay discusiones de cuántos royalty deberían pagar, de cuántos impuestos deberían pagar, pero es interesante el modelo, porque no es un modelo completamente privado, como en Australia, ni un modelo completamente estatal, como en otros lugares. Funciona, yo diría, relativamente bien, porque permite hacer benchmark, comparar cómo está el Estado con el sector privado. Creo que es imposible privatizar Codelco, políticamente hablando, y tampoco creo que haya votos en Chile de una mayoría sustancial para que esto sea solo estatal. Así que yo me imagino que vamos a vivir con un sistema mixto por las próximas décadas. Muchísimas gracias, Rodrigo Valdés, por este panorama general y al mismo tiempo preciso y en profundidad sobre la situación económica, macroeconómico, pero también social en un Chile, un caso fascinante, lleno de matices que vale la pena ir comprendiendo con mayor precisión. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy amable. Sábado, noche de sábado. Crisis y pandemia afuera, es hora de quedarse en casa, parar la pelota y pensar. Esto fue la repregunta del especial, hoy con una neurofilósofa planteando interrogantes filosóficos, pero dando respuestas desde la neurociencia. Y por otro lado, Rodrigo Valdés dando las claves del ex milagro chileno o no tan ex. Bueno, los espero el próximo sábado para seguir en otra edición de la repregunta El Especial, porque Argentina es un país en un planeta, les traemos las ideas que circulan por ese planeta. Muchas gracias.